Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados en Ponte en Acción hoy con Fernando Luque, editor jefe de Morningstar. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y vemos ya también a Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, muy buenas. Bueno, Guillermo, que esta semana han vuelto a subir las yields, ¿eh? Están volviendo a subir un poquito las rentabilidades de los bonos. Ahí Bueno, como siempre hablamos en tu programa, la renta fija puede ser la inversión del año, al menos la que mejor perfil de rentabilidad-riesgo tiene, pero no hay que correr, hay que ir poco a poco. Si suben las yields, pues cogeremos mejor precio, más bajo, y ya bajarán. En todo caso, nunca olvidemos que el mercado de bonos ahora mismo, el precio medio de bonos de calidad, también high yield, pero bonos de calidad, está todavía muy barato y si suben las yields lo que hace es abaratarse un poquito más. En el caso de las bolsas, Fernando, parece que también se lo están tomando con algo más de calma, van más poco a poco, ya la subida ya no es tan vertical, parece que se ha pasado un poquito también la euforia, que no viene nada mal. Bueno, pero sigue habiendo bastantes, iba a decir, alcistas, ¿no? Yo creo que el sentimiento pues está cambiando, ¿no? No voy a hablar de FOMO, pero hay algo así, ¿no? De la gente que piensa que se está perdiendo pues el inicio del ciclo bursátil alcista que vamos a tener en el futuro. Yo creo que no, yo creo que es todavía temprano para decretar el inicio de un ciclo alcista, pero es verdad que pues se nota pues ganas, ¿no? De hecho, pues si miramos los flujos de ETFs, pues siguen siendo positivos, ¿eh? Hablo de renta variable americana porque sigo mucho los flujos en Estados Unidos y especialmente del segmento de ETF, que yo creo que es el que hay que seguir. Y ahí, pues el mes pasado, hemos seguido con esa tendencia de flujos, de entradas de dinero en los ETFs de renta variable. O sea que parece que todo va bien, pero yo sigo advirtiendo de que pues los tipos siguen estando altos, van a seguir un poquito más altos todavía y no sabemos cuánto tiempo se van a mantener altos, porque es verdad que Powell pues habla de desinflación. Le iba a decir a Powell si lo tuviera delante, hombre, pero es que ha subido los tipos de interés de una forma bestial. ¿Cómo no vas a tener desinflación? Es que si no tuvieras desinflación sería pues extremadamente grave. Es decir, hemos subido mucho los tipos de interés y es normal que eso se refleje en las tasas de inflación. Bueno, por cierto, tenemos la próxima semana los datos de IPC en Estados Unidos, se publican el martes, vamos a ver si continúa o no esa desinflación. Claro, y luego si uno mira el precio del petróleo, que está pues a $80 prácticamente, pues hombre, eso sí, desinflación, pero no son niveles, digamos, para estar muy cómodos, ¿no? Porque es verdad que venimos de $120 en el precio del petróleo, pero son precios todavía altos que influyen todavía en el precio de los productos, incluso en el precio de los alimentos, o sea que la batalla contra la inflación, yo creo que todavía no hay que cantar victoria. Más bien rotulado, el próximo martes se espera el dato de IPC, se espera una moderación hasta el 6,2 desde el 6,5% anterior. Ahora reviso también lo que se espera en el caso de la inflación subyacente, que es que baje o se modere, mejor dicho, del 5,7 al 5,5. Guillermo, el martes vamos a estar todos cruzando los dedos. Sí, lo normal, en Estados Unidos no tienen, vamos a decir, la dependencia que tenemos en Europa de los costes de la energía y, claro, la subyacente es la clave para, digamos, valorar si la actuación del Banco Central, en este caso Reserva Federal, está causando el efecto deseado, es decir, que baje la inflación o no. De hecho, el otro día, como sabes, salió el deflactor del consumo privado en Estados Unidos y es un indicador súper utilizado por la Fed para medir, pues ya digo, pues la evolución de los precios y de alguna manera si su política de subida de tipos realmente está teniendo un impacto, el impacto buscado. Entonces, probablemente veamos que la core inflation, la inflación subyacente, sin alimentos frescos, sin energía, baje, pero no, no espero un dato muy fuerte a la baja.
Probablemente baje algún punto, bueno, algo más, alguna décima, pero no en exceso. Y no en exceso por un motivo, porque ya sabemos que los datos de empleo en Estados Unidos siguen siendo muy fuertes y eso, aunque no hemos llegado a un escenario, felizmente, de inflación salarial, pero ese mercado de empleo sustenta de alguna manera un consumo importante. Sí que el mercado de la vivienda y sí que el mercado de coches de segunda mano, ambos elementos muy importantes, muy relevantes por su peso en la inflación en Estados Unidos, en este caso en la core inflation, pues tienen vamos a decir, un camino de descenso ya desde hace varios meses, y eso va a afectar favorablemente a un dato más benigno desde el punto de vista especialmente de futuras subidas de tipos de la Reserva Federal, las cuales, uno, no están acabadas y dos, como mínimo, este año dudo mucho que, aunque finalicen esas subidas de tipos, porque esta core inflation realmente se vaya moderando, dudo mucho que veamos una reducción de los tipos directores en Estados Unidos y mucho menos en Europa. Mis dudas, ¿eh? Ahora te dejo a ti, Fernando, pero no sé, nadie se esperaba ese dato tan estratosférico de creación de empleo en Estados Unidos, 517.000. Esa creación de empleo es inflacionista, Guillermo. Es inflacionista. Es inflacionista. Lo que sucede es que no olvidemos que en Estados Unidos llevan en esta vamos a decir, manejo y mercado de trabajo extremadamente, vamos a decir, tensado, llevan varios años. Es decir, que no de repente la gente, ¿no? ¿Y qué sucede? Que todavía quedan, el último dato, si no recuerdo mal, eran en torno de 10 millones de vacantes, las que quisiéramos para España, sin cubrir en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, incrementa las tensiones y el riesgo es que incremente la posibilidad de una subida de salarios excesiva para los objetivos de la FED. Entonces, en fin, vamos a seguir viendo los datos de mercado laboral americano, pero la fortaleza es llamativa, ¿eh? Y fijaos, ni siquiera, que se ha hecho mucha publicidad, esos despidos aparentemente masivos por parte de algunas grandes tecnológicas no tienen ningún efecto, porque también se produjo un incremento de plantilla enorme durante la pandemia y trimestres posteriores. Con lo que realmente el mercado laboral americano sigue con una fortaleza inusitada. ¿Qué querías decir, añadir, Fernando? Sí, a ver, yo creo que hay que recordar que niveles de desempleo mínimos en Estados Unidos pues casi que han coincidido con el inicio de recesión, es decir, la recesión no empieza cuando el nivel de desempleo ya pues ha subido, no, empieza prácticamente antes y de hecho si miramos los datos de empleo, que habría que también un poco desglosar todos esos datos de empleo porque hay muchos americanos que tienen varios empleos temporales y eso hay que ver cómo se computa. Pero bueno, yo creo que sí, lo que quería decir es que si uno mira, por ejemplo, pues el empleo pues no sigue, digamos, deteriorándose hasta pues ya entrado en la recesión, ¿no? Y yo creo que aquí esa es la gran pregunta, ¿no? Si vamos a tener un aterrizaje suave o un aterrizaje catastrófico, ¿no? O un aterrizaje duro. Y aquí es verdad que, por ejemplo, la FED calcula un porcentaje o una estimación de lo que es la recesión, ¿no? Una probabilidad de recesión, por decirlo de alguna forma. Y esa probabilidad de recesión está ahora mismo en el 47 o 48%. Me vas a decir, bueno, es menos que el 50%, con lo cual es positivo. No, no es positivo porque tanto en el 2008 como en el 2001, pues ese porcentaje llegó más o menos a donde estamos ahora y ahí sí que tuvimos una recesión realmente pues importante. Quiero decir que lo más probable, mirando también todo el asunto de la inversión de las curvas de tipos de interés, lo más probable es que tengamos una recesión. Yo, si fuera Powell, pues también me gustaría pues, que hubiera un aterrizaje suave,
pero yo lo veo difícil teniendo en cuenta la subida de tipos de interés y sobre todo, y repito mucho esto, pero pues es muy importante, ¿no? No es lo mismo subir los tipos de interés y bajarlos inmediatamente después que mantenerlos altos durante un periodo prolongado, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto de los tipos de interés alto pues se hace poco a poco, día a día, mes a mes, y eso pues impacta sí o sí en los inversores y en los consumidores americanos. Hay que ver también todos los datos de tarjetas de crédito que tampoco auguran pues un final feliz, pero bueno, es verdad que el mercado de momento pues está cotizando ese aterrizaje suave, pero repito, sí que hubo un aterrizaje suave por ejemplo, en el año 66, pero claro, no son las mismas condiciones que las que tenemos ahora mismo. Una cosa interesante, os digo, muy ligado a esto, y porque es probable, como dice Fernando, que veamos una recesión, aunque sea mínimamente técnica, en Estados Unidos en el 23. Pero fijaos que en Estados Unidos, en estos momentos, el tipo de interés de los Fed Funds, 4,75, está por encima de la medida de la inflación subyacente, medida por, que citaba yo ahora, el deflactor del consumo privado, que el último dato fue el 4,4. Entonces, son tipos reales positivos. Esto en Europa no estamos lejos, estamos, vamos, como de aquí a la luna, ¿no? Para ver eso, ¿no? Entonces, claro, es que la situación de Estados Unidos y Europa a estos efectos es muy, muy distinta. Tipos de interés por encima de la core inflation. El hecho es que el sentimiento es evidente, está cambiando, digamos, hacia un escenario más neutral. No solo se están incorporando al mercado inversores alcistas, también se ha producido un enorme cierre de posiciones cortas. Creo que fue ayer o antes de ayer cuando se dio el dato de que se habían cerrado posiciones cortas por valor de 300.000 millones de dólares en la bolsa americana. También ayer un gestor me decía sobre este asunto que cuidado, que no había que confundir el cierre de cortos con el inicio de un mercado alcista. Pero bueno, yendo un poquito a los hechos, Fernando, de esos flujos, esa entrada de dinero en renta variable en Estados Unidos ha sido discrecional, se va al Dow Jones, se va al S&P 500, al Nasdaq. ¿Hay alguno un poco donde se vea más claramente que sí que hay más apetito por el riesgo, por ejemplo, que entre más dinero en ETFs para la tecnología o el Nasdaq? Sí, hay un poquito más de apetito por el riesgo y lo vemos en los flujos, en, digamos, los fondos de renta variable de tipo growth en Estados Unidos. Es verdad que ahí también pues el buen resultado de este tipo de compañías, de las compañías tecnológicas, hablo de resultados en bolsa, pues favorece la entrada de dinero. Hay un poquito menos en lo que es el típico value, lo que pasa es que ahí es verdad también que el sector energético pues tiene un componente importante y luego, que es casi lo más importante, vemos ahí flujos positivos en los grandes ETFs ligados al S&P 500, ¿no? Que yo creo que es ese tipo de ETF que hay que seguir de cerca, primero por el volumen de activos que tienen y porque pues representa un poco pues lo que tú comentabas, ¿no? Del apetito por el riesgo, ¿no? Si hay apetito por el riesgo, pues seguiremos viendo entradas de dinero en los grandes ETFs referenciados al S&P 500 y es lo que estamos viendo y es lo que hasta cierto punto también hemos visto durante el año pasado, ¿no? A pesar de un mal año en términos de rentabilidad, los flujos en ETFs fueron positivos, ¿no? Y yo creo que ahí, si hay, digamos, una alarma que al sonar pues me haría, digamos, temblar, pues es flujos continuados de salidas de dinero de esos grandes ETFs sobre el S&P 500, pero de momento no se está produciendo. La gente pues parece que disfruta de este supuesto inicio de un nuevo mercado alcista. Muy, muy interesante saber también cuánto dinero ha entrado, Fernando, en ETFs que invierten en compañías que desarrollan inteligencia artificial, que es un poco el tema que está ahora mismo más de moda. No quiero decir que la inteligencia artificial sea una moda, pero desde luego llevamos mes y medio, 2 meses sin parar de hablar del ChatGPT, de los desarrolladores de Google, de Microsoft, de la inteligencia artificial, de todo lo que se puede hacer y no se puede hacer.
Y entiendo, claro, que ahí también hay ETFs muy especializados en nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Sí, es verdad que sufrieron mucho el año pasado, ¿no? Porque fue un mal año para, iba a decir, para toda la tecnología en su conjunto, independientemente de la industria o de la subindustria de la que hablamos, ¿no? La inteligencia artificial sufrió mucho y es verdad que, pues en este inicio de año, pues están recuperando, pues a marcha forzada, ¿no? Pero yo creo que a ver, a nivel de valoración, seguimos pensando que hay segmentos del mercado más atractivos que el de la tecnología, ¿no? Aunque la tecnología no la vemos cara, pero hay otros segmentos que pensamos que pueden tener, digamos, un mejor comportamiento, especialmente en base a valoraciones, ¿no? Y luego dentro de la tecnología es verdad que si miro, por ejemplo, por lo que piensan nuestros analistas, pues depende mucho de la compañía, ¿no? No se puede hablar ya de tecnología en su conjunto a nivel de valoración, sino que las valoraciones de Apple pueden ser muy distintas de la valoración de, iba a decir, de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que ir realmente compañía a compañía y alejarse un poco de lo que es la valoración del sector. Claro, lo suyo sería también investigar dentro de esos ETFs, invierten en las compañías que ponen en marcha este tipo de tecnología como Microsoft o como Google, o esas pequeñas compañías no más desconocidas que son las que en realidad desarrollan toda esa tecnología. Inversión en inteligencia artificial, Guillermo. A ver, el blockchain, por poner un punto de partida, es probablemente uno de los fenómenos tecnológicos más importantes por la seguridad que aporta y demás para el futuro. Pero a mí nadie me ha sabido explicar, por supuesto, la base de ello está mi torpeza, pero como la capacidad de generar ingresos de las compañías ligadas al blockchain. Pues la inteligencia artificial es un poco lo mismo, porque si no generas ingresos, si cotizas en bolsa, tu cotización se va a ir abajo. Pues la inteligencia artificial es un poco lo mismo. Primero, es súper dispersa la cantidad de aplicaciones que tiene, felizmente, pero debe todavía precisar más las compañías ligadas a ello, que son de todo tipo, y hay muchísima, repito, dispersión, cómo se va a generar ingresos con la inteligencia artificial, muy ligada también por supuesto, a procesos industriales, al metaverso. Son cosas tan diferentes que falta una cuantificación, tan diferentes y tan incipientes en su crecimiento y en su implementación en lo que es el mundo empresarial en general y, por supuesto, en el consumo de los consumidores general a nivel retail, ¿no? Entonces, yo creo que todavía vivimos un poco en la inteligencia artificial de expectativas, pero no se ha valorado suficientemente ni cuantificado cuál va a ser el efecto a nivel de compañías. De hecho, si os fijáis, el comportamiento en bolsa de algún índice de compañías de inteligencia artificial ha sido absolutamente, vamos, con una volatilidad extrema, subidas del 40 y pico % y bajadas equivalentes durante el año 22. En fin, para mí es un sector de futuro, hay que estar vertebra, qué duda cabe, el crecimiento de la humanidad, pero todavía debe madurarse cómo va a ser su implementación a lo largo de los próximos años y asimismo las empresas que se dedican a él deben madurar su política de comunicación para que los analistas la entendamos y veamos realmente el atractivo desde el punto de vista de generación de riqueza, generación de ingresos. Y un último comentario muy rápido, por eso que decías tú, Fernando, para que veáis la dispersión en el mundo el tecnológico. Los resultados del último trimestre del 22, las compañías ligadas a Internet han bajado de media el 29%. Las de semiconductores, fundamental, han bajado de media el 37% los beneficios. Pero en cambio las de hardware han bajado solo el 15% y las de software, compañías legales, han subido un 2,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que sin duda hay que ser muy preciso hoy en día cuando entras en el mundo tecnológico como inversor
a qué tipo de tecnología o qué tipo de compañías quieres estar y cuáles no. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Guillermo, porque, claro, hay una especie de, no voy a decir de confusión, pero la gente cuando habla de temáticas, pues mezcla lo que es ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, blockchain, pero tiene que entender que esas temáticas o subtemáticas pueden tener pues un comportamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el blockchain. Pues el blockchain, por ejemplo, y eso no sé si la gente lo sabe, es probablemente la temática que está más correlacionada, hablo en términos de rentabilidad en bolsa, es la más correlacionada con el Bitcoin. Me vas a decir que el blockchain va mucho más allá que el Bitcoin, sí, pero a nivel de correlación hay una correlación relativamente alta, ¿no? Mientras que otras temáticas o subtemáticas pues están menos desligadas, ¿no? Y yo creo que cada vez vamos a ver más temáticas o subtemáticas dentro de esa gran temática de la tecnología, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pensando en la carrera espacial, que ya hay ETFs dedicados a ello. Todo lo que es la nanotecnología, pues también es un segmento totalmente distinto, con compañías completamente distintas de otras temáticas. O sea, lo que vemos un poco como un totum revolutum ahí en lo que es las temáticas del futuro, pues hay subtemáticas muy distintas las unas de las otras. Luego, cuando no se ve, pues no se ve. Hay inversores que es que a mí, por ejemplo, es que no termino de ver claro todo el tema del blockchain. Pues, muy fácil. No hay que comprarse nada que uno no entiende y normalmente a la larga, cuando las cosas no se ven, nos suelen también dar la razón. Que no quiero decir ni muchísimo menos que no sea una tecnología con una gran proyección, ¿eh? Fernando Luque, Morningstar, Guillermo Santos y Capital, un placer como siempre, muchísimas gracias, cuidaros mucho, buen fin de semana, hasta el próximo viernes. Igualmente. Gracias.